Hola amores, bienvenidos al canal, yo soy Laura y esto es Palia. Bien amores, pues hoy os traigo un vídeo especial donde voy a explicar dónde, cómo y por qué encontrar las gemas que tenemos en Palia, ¿vale? Así que venga, vamos al lío. Bien, amores, a ver, lo primero que quiero que sepáis que como todos ya sabéis, Palia es un juego colectivo donde podemos jugar juntos con nuestros amigos y todo lo hace mucho más fácil. En el caso de las gemas también es así. Si podéis quedar con amigos para ir a la caza de gemas, siempre tendréis más posibilidades de que os salgan gemitas cuando minéis y además muchas más oportunidades de que os salgan las épicas, que en nuestro caso habíamos quedado para ir a por el rubí, que es súper complicado que nos salga. Es más, estuvimos casi 4 horas jugando y no nos salió, pero lo pasamos genial y hemos quedado para la siguiente. Os recuerdo que si no tenéis grupito de amigos en Palia, yo tengo un servidor que hice para el canal donde tenemos un grupito hecho de Palia y podéis entrar, que estáis todos invitadísimos para hacer estas quedadas o otras que queráis, ¿vale? Pues nada, lo primero que hicimos fue quedar, hacer comida juntitos para ir bien servidos de energía, prepararnos de kits de reparación y nos fuimos al lío. Bueno, antes nos he dicho que también lo que viene muy bien para localizar según qué nodo de, pues sobre todo los de palio y los de hierro, que llevéis preparados con vosotros unas brujulitas de estas para encontrar nodos extraños. Bueno, vamos a empezar con la guía. Os voy a ir diciendo todas las gemas, dónde encontrarlas y a quién regalarles, que les sube la amistad bastante, ¿vale? Bueno, empezamos por el cuarzo. El cuarzo lo encontraréis en nodos de arcilla y de cobre, que ya sabéis que esto lo podéis localizar en el primer mapa, ¿vale? Y se los podéis regalar a Tish, Chaine y Nahuma, ¿vale? A estos tres les subirá bastante la amistad con el cuarzo. Ahora vamos a ir a por el granate. El granate lo encontraréis en minería de hierro, que ya sabéis que el hierro se encuentra en Baharibai, en el segundo mapa, y se lo podéis dar a Fu, Hodari y Daila, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a ir con el citrino, que el citrino lo encontraréis en nodos de arcilla y de piedra, que esto lo tenéis la arcilla en el primer mapa y la piedra tanto en uno como en el otro, en los dos mapas, ¿vale? Y se lo podéis regalar a Auni, Zeki y Red. Ok, pues ahora iríamos con el Onis. La gema de Onis es una de las raras, o sea que esta cuesta de que salga, pero ya sabéis que si vais en equipo, haciendo un grupo, o tendréis más posibilidades. Y os saldrá en los nodos de cobre, que se encuentran en el primer mapa. Y se lo podréis regalar a Ashura. La siguiente gema también es del grupo de las raras, ¿vale? Que a ver, cuestan encontrar, pero salen. Es el aguamarina y la encontraréis en los nodos de hierro en Baharibai, segundo mapa. Y se las tendréis que regalar a las hermanas, que son Kaleri y Eulosia. Bien, pues ahora ya entramos en el grupo de las gemas épicas, o sea, las que cuestan muchísimo que nos salgan, pero se pueden conseguir. Por ejemplo, la de jaspe, ¿vale? Que esta nos saldrá picando piedra, que ya sabéis que lo podéis encontrar en cualquier lugar, tanto en un mapa como en el otro. Y a quien más les gusta para regalar es a Nayo y a Kenly. Luego tendríamos la esmeralda, que también es épica, y esta nos saldría en los nodos de cobre, que como ya sabéis la encontraréis en el primer mapa. Y se la podréis regalar a Hasian y a Gina, ¿vale? A ellos son los que más les gusta la esmeralda.
Luego también tenemos otra épica que es el zafiro. El zafiro también lo vais a conseguir minando hierro, que como ya os he dicho, lo encontraréis en el segundo mapa de Bahari Bay. Y se lo podréis regalar tanto a Yel como a Badru. Les encanta el zafiro. Y ahora iríamos a por la amatista. La amatista también sigue siendo épica, ¿vale? Esta la vais a encontrar en nodos de palio, ¿vale? Que ya sabéis que para encontrar los nodos de palio, sí os aconsejo las brújulas, aunque sí que es verdad que a veces marca, como os marca tanto las de hierro como las de palio, pues a veces es un coñazo, pero bueno, es más fácil encontrar. También tenemos una ruta de palio, que si no la sabéis, creo que tengo algún vídeo por ahí por el canal. Y si no, si os metéis en mi servidor de Discord, tengo la guía dentro de guías, ¿vale? Bueno, pues como os decía, la amatista en palio, y que lo encontramos, como no, en Bahari Bay. Y se la podremos regalar a Tamala y Kenyatra, ¿vale? A estas dos es a las que les gusta la amatista, perdón. Bueno, y ahora vamos con el legendario, que es al que veníamos nosotras buscando, que es extremadamente difícil que nos salga, la gema de rubí. El rubí lo encontraréis minando palio. Como ya sabéis, tendremos que ir a Bahari Bay para que encontremos palio. Y a quien más le gusta es, como no, a la mujer del alcalde Eshe, que es muy exquisita ella. Bueno, para todo esto os tengo que decir que lo lógico en todas las gemas, aparte que cada una está en su nodo, tiene que ser en los nodos de tamaño medio y grande. Rara vez, pero muy rara vez, puede que os salga en uno pequeñito, pero no es normal, ¿vale? Porque a nosotros nos salió una y dije, ostras, mira, una pequeña. Pero lo normal es que salgan en nodos medianos y grandes, ¿vale? Así que no sé, bueno, aunque en verdad también os aconsejo que si vais en grupo lo minéis todo para que spawnen bastante antes y más cositas, ¿vale? Pues nada, ya no me queda nada más que deciros, simplemente eso, que ahí tenéis la guía de todas las gemitas, perdón. Y en los lugares donde los podéis encontrar. Truco, pues realmente no lo hay, simplemente echarle ganas, paciencia, pasar un buen rato con los amigos, eso sí, porque tendréis muchas más posibilidades de encontrarlas. Y nada más, mis amores, eso es todo. Pues lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, ¡mua!, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!